Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, la verdad es que si al Estado español se le ocurriera poner un circo, como dice vulgarmente, en términos populares, en términos coloquiales, la verdad es que le crecerían los enanos. Y si esto lo aplicamos más concretamente al gobierno del Partido Popular, pues yo creo que ese circo iba a ser tan grande que no iban a caber los enanos en él. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto por la sencilla razón de que muchos de vosotros estaréis al tanto de la importantísima sentencia que se ha dado a conocer antes de ayer, el pasado martes, y que, bueno, fue dictada por el por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el día 14 de septiembre. ¿Sobre qué trata esta importantísima sentencia, que va a tener obviamente una enorme trascendencia? Bueno, pues trata sobre el tema de los interinos, el tema de los trabajadores temporales y la necesaria equiparación que debería de haber y que no hay en nuestro ordenamiento jurídico, al menos hasta hoy, entre unos y otros trabajadores, caso de extinción de su contrato de trabajo en relación directa con las consecuencias derivadas del despido o extinción de un contrato de trabajo por parte de trabajadores fijos o indefinidos. Bien, esta sentencia ha generado numerosísimas repercusiones, ha generado numerosísimas reacciones, tanto a favor como en contra, no tanto en contra, pero sí un poco ha habido sectores, ya podéis imaginaros quiénes, por ejemplo, son los de siempre, los del gobierno, los de la reacción derechista, que normalmente, bueno, pues elabora normas tendentes a favorecer todo lo que sea, bueno, pues el acotamiento máximo de derechos para los trabajadores, y más todavía si estos trabajadores tienen una posición más endeble que la que puede tener un trabajador fijo o indefinido, si bien es verdad que estos tampoco tienen mucha estabilidad por mucho que su contrato así lo diga. Pero dicho lo cual, voy a centrarme sobre cuál es la repercusión y la enorme importancia o trascendencia jurídica que esta sentencia tiene o puede tener, que yo ya me anticipo y digo que va a tener obligatoriamente, porque aunque la sentencia de referencia no sienta jurisprudencia, sí es una sentencia que tiene carácter vinculante y por tanto tiene que ser atendida por los órganos jurisdiccionales españoles a partir de hoy en todos aquellos casos en los que se tengan que pronunciar en torno a la indemnización a pagar a un trabajador caso de que sea despedido, o bien caso de que se extinga su relación contractual con la otra parte, que en este caso es el empleador o empresario. Bien, lo primero que tengo que decir es que toda esta historia comienza como consecuencia del planteamiento de lo que se conoce como una cuestión prejudicial. Prejudicial significa antes del juicio, que plantea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de auto de diciembre del año 2014. Y todo ello en relación a un caso concreto, que voy a decir el nombre, de una señora llamada Ana Diego, que era una trabajadora del Ministerio de Defensa, creo recordar, que tras 10 años de contrato temporal, es decir, un contrato que no tenía la característica de fijo ni de indefinido, pues se le rescinde el contrato, efectivamente. Entonces, no se le paga ni un solo euro de indemnización, pese a los 10 años que había estado prestando sus servicios en el Ministerio de Defensa. Considera que con ella se produce un agravio y presenta una demanda o mejor dicho, una denuncia que llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el Tribunal de Justicia Superior de Justicia de Madrid tiene una duda, de ahí la cuestión prejudicial. Tiene una duda porque entiende que aplicando de una manera rigurosa la normativa legal, a esta mujer no le corresponde ni un solo euro de indemnización, pero entiende que hay un cierto abuso porque existen 10 años de prestación de servicios y entiende que de alguna forma algo no le cuadra y por tanto se le plantea una duda. Y esa duda es la que hace llegar en forma de cuestión prejudicial, que está regulada o contemplada en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del año 1970 y
le dice al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene una duda y que le pide que la resuelva. Y la cuestión que le plantea es la que nos ocupa. Bien, pues el 14 de septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia con una sentencia que dice que no tiene sentido y por tanto es discriminatorio y contraviene el principio de igualdad jurídica contemplada incluso en la propia Constitución española, el que no se pague, es decir, entiende que debe de equipararse y que debe de indemnizarse por igual a todas las personas que una vez se extinga su contrato de trabajo. Y debe de hacerse por igual con independencia de que sean interinos, con independencia de que sean temporales o con independencia de que sean fijos o indefinidos. Por lo tanto, de aquí se pueden extraer varias consideraciones. La primera de las cuales es que el Estado español ha estado sistemáticamente haciendo una aplicación discriminatoria en el concepto de indemnización al trabajador por extinción de su contrato de trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza de su contrato. Pues esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que contraviene además la cláusula cuarta de la Directiva 1999/70, ¿de acuerdo? Y esto obviamente va en contra del derecho comunitario, que dicho sea de paso, y esto es muy importante dejarlo aquí expresamente fijado, que es de aplicación superior a la del propio ordenamiento jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es coordinar, es decir, que ningún ordenamiento interno pueda contravenir el conjunto de la normativa comunitaria. Por lo tanto, entiende que a partir de este momento, tanto los interinos que hasta este momento no han cobrado nunca ni un solo céntimo de euro, cuando se les ha largado a la calle, hablando en términos coloquiales, entiende que eso no es de recibo. Por lo tanto, a partir de ahora tendrán que ser indemnizados. Entiende también que los trabajadores temporales tendrán que ser, en la indemnización que cobren, equiparados al trabajador fijo o indefinido que pudiera ser despedido. Por lo tanto, estamos ante una enorme cuestión, porque a partir de ahora las cosas van a cambiar mucho. Algunos entienden que la sentencia se ciñe solo a los interinos. Este entendimiento lo hace sobre todo quienes acotan la interpretación de esta sentencia, que son como siempre, pues bueno, la derecha, el Partido Popular, la COE y todos sus acólitos. Entienden que la sentencia deja claro solamente esto, pero que no deja tan claro el hecho de que los temporales tengan que ser indemnizados con 20 días por año de servicio. Entienden que basta con los 12 con los que hasta ahora han venido siendo indemnizados. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que tienen que equipararse en su totalidad los unos y los otros. Con lo cual, aquí tenemos un tema sobre el que habrá mucho, pero muchísimo que hablar. Bien, hay una cuestión que no queda clara. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta sentencia, dice que se tendrán que equiparar por existir una conducta discriminatoria. Pero no dice si se tendrán que equiparar por arriba o por abajo. Me explico. No dice si tendrán que equipararse, es decir, si tendrán todos que ser indemnizados, cualquiera que sea la naturaleza del contrato de que se trate, con 12 días por año de servicio, o si por el contrario tendrán que serlo por encima o partiendo del grado superior, es decir, si tendrán que ser equiparados teniendo en cuenta el máximo, que serían los 20 días por año de servicio que están contemplados actualmente para caso de extinción de contrato de trabajo de trabajadores fijos o indefinidos. Bien, todo esto genera, obviamente, como podéis imaginaros, una gran cantidad de dudas, una gran cantidad de expectativas y también un enorme nerviosismo por parte de algunos, sobre todo los empresarios. Yo quisiera, como he hecho ya en alguna otra ocasión, dejar claro que cuando se habla de empresario, a mí me gustaría distinguir entre la multinacional y la gran empresa del pequeño autónomo que puede tener contratado 1 o 2 o 3 trabajadores. Entiendo que la aplicación de unos y otros principios no debería ser la misma, ni debería ser aplicada
de una manera matemática, de una manera sistemáticamente análoga o igual. Creo que aquí habría que legislar de alguna forma y contemplar que las circunstancias de unos y de otros no son lo mismo. No es lo mismo que una gran multinacional despida a 8 o 10 trabajadores que lo haga una empresa pequeña que pueda tener 2 empleados y que por circunstancias que todos podemos imaginar, pues se vea obligado a tener que prescindir de alguno de ellos. El derecho comunitario y, por tanto, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen aplicación directa por encima del propio ordenamiento nacional, como he explicado antes. Es el principio de eficacia directa. Pero es que también tienen, perdón, el derecho comunitario tiene otro principio básico, que es el principio de primacía. Significa que está por encima del derecho interno de cada uno de los países, siendo su misión la de armonizar o unificar el derecho de todos ellos para que no contravengan el derecho comunitario común. Bien. Voy a aportaros algún dato. No mucho, ya sabéis que no soy partidario para no aburrir. En España actualmente hay aproximadamente 4 millones de trabajadores temporales. Hay aproximadamente unos 300.000 interinos. Hay que tener en cuenta que el contrato de interinaje es un contrato de carácter excepcional. Es decir, su naturaleza tiene por finalidad cubrir un espacio de un trabajador que por circunstancias muy concretas, maternidad, paternidad, porque se haya creado una plaza para un servicio pero todavía no se haya cubierto, o por el tema de un espacio que queda libre porque una persona está desempeñando labores de liberado sindical, y también, por ejemplo, en los casos en los que se pide una excedencia, en estos casos concretos, estos espacios son cubiertos excepcionalmente por personas que son llamadas a ocupar ese espacio en tanto en cuanto ese puesto no sea cubierto, digamos, por la persona o funcionario. Normalmente, esto es fundamentalmente aplicable a la administración pública, aunque también la sentencia, lógicamente, es extrapolable al ámbito privado, en tanto en cuanto el trabajador que tiene la plaza como titular no la reocupe. Bien, por tanto, el contrato de interinaje. Hay 300.000 personas aproximadamente, la mayor parte de las cuales están relacionadas con el ámbito de la sanidad pública y de la educación también pública, que estarían en esta situación. Pero fijaros también otro dato importante. Hay aproximadamente 1,5 millones de personas que han estado ocupando puestos de interinos que estarían legitimados para reclamar una indemnización por haber sido, haberse prescindido de la prestación de sus servicios y no haberles abonado ni un solo céntimo de indemnización. Esto es muy importante porque yo he tenido algunas personas que se han dirigido a mí para preguntar ¿cuándo o hasta cuándo una persona que ha tenido un contrato de interinaje puede reclamar esa indemnización si ya no estuviera ocupando ese puesto de trabajo? Bueno, pues el artículo, voy a deciros, creo que es el artículo 59, lo tengo por aquí, vamos a ver. El artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores dice que hay un plazo de 1 año, porque es un plazo de prescripción. Eso significa que todos aquellos trabajadores que hayan ocupado o hayan tenido un contrato de interinaje y ya no estén prestando sus servicios por haberse prescindido de él o de ella, podrán reclamar o podrían, hay que ver cómo se desarrolla todo esto y qué aplicabilidad normativa se le da, podrían exigir ante los tribunales que se les indemnizara. Se les indemnizara con arreglo a lo dispuesto en esa sentencia, tendría que ser bien por 12 o bien por 20 días por año de servicio trabajado. Bien, todo esto lógicamente hace que se abran muchas expectativas. Entonces, se ha dicho por parte de algún sindicato, de los sindicatos mayoritarios, esos sindicatos del régimen que aparecen y desaparecen como si se tratara de de los ojos del Guadiana, pues dicen que aproximadamente si se llevara a efecto este tipo de reclamaciones por parte de todas estas personas que legítimamente pudieran tener derecho a exigir esas indemnizaciones, el coste para el empresario supondría un total de hasta 350 millones de euros, que es mucho dinero. Bien, pero claro, resulta que este maravilloso país, donde dicen que todo va tan bien y que todo está creciendo y va a las mil maravillas, tiene nada más y nada menos
que en este año 2016, o lo que va de 2016, un total, atención, de 16 millones de contratos temporales se han hecho hasta ahora. Es una auténtica brutalidad, es algo absolutamente inasumible, es algo que no puede, obviamente, por su propia naturaleza, sostenerse, y es algo que, bueno, pues imposibilita que este país pueda salir adelante en ninguno de los terrenos, por mucho que los telediarios desinformativos nos digan lo contrario. Bien, barajados estos datos, yo quisiera decir algo. La sentencia marca una pauta, marca un criterio a seguir a partir de ahora por los diferentes órganos jurisdiccionales españoles que se tengan que pronunciar sobre estas cuestiones. Pero es que además impone la obligación a Estado español a través del gobierno que tenga en su momento, y no vale que sea un gobierno en funciones porque no tendría capacidad para hacerlo, le impone la obligación de reformar la normativa legal para adecuar el pronunciamiento contenido en dicha sentencia al tema que nos ocupa. Y esto implicaría necesariamente modificar el Estatuto de los Trabajadores, que es del año 1980. Pues bien, algunos ya se están llenando la boca, los sindicatos del régimen, a los que antes me he referido. Hemos visto al señor, al señor de Comisiones Obreras, que yo ya no me acordaba de cómo era su cara, y también hemos visto al abuelito de Heidi salir diciendo que todo esto exigiría un contrato único y que probablemente exigiría la necesidad de que el legislador realizara una reforma del Estatuto de los Trabajadores ya. Y lo dicen lo mismo que los partidos que se dicen de izquierda, con la boca grande, diciendo qué bien, qué maravilla, fíjate, nosotros somos partidarios, somos los defensores de los derechos de los trabajadores. Mirad, desde el año 1980 el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido innumerables modificaciones. Muchas. Muchísimas. Todos vosotros las vais a poder ver si queréis verlas. Están a vuestro alcance. Pero yo solamente voy a hacer referencia a 4 aspectos. Fijaros. Y me voy a referir concretamente a aspectos tan tremendamente importantes como los siguientes. Fijaros. Ha habido 4 modificaciones. Una, para potenciar la contratación temporal. Otra, para establecer un plan de empleo juvenil, que no voy a contaros lo que fue o lo que es. Otra modificación para implantar las ETTs, las empresas de trabajo temporal, que algunos han calificado como de auténtico terrorismo patronal. Y, finalmente, ha habido otra modificación, a las 4 que os decía que me iba a hacer referencia, para aumentar el subsidio para reducir el subsidio, tanto en la duración temporal como en la cuantía. Pues bien, ¿por qué me he ceñido a estas 4 modificaciones? Pues me he ceñido a estas 4 modificaciones por una razón elemental. Porque las 4 fueron realizadas estando en el gobierno el señor Felipe González, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que ahora enarbola la bandera del trabajador, de los derechos sindicales, y dice que esto es maravilloso porque esto va a suponer una mejora en las condiciones del trabajo. Mirad, lo que está haciendo el gobierno actual es, desde este punto de vista, absolutamente, a mi juicio, lamentable. Pero, cuidado, no perdamos de vista las cosas. Estos hacen lo que hacen, pero los otros, los del Partido Socialista, hicieron lo que hicieron y no van a tener la menor duda de volver a hacerlo si se les plantea la posibilidad. No nos dejemos engañar. Después de estas fechas, que todas de estas 4 reformas tuvieron lugar en el gobierno de Felipe González, hubo otras muchas con el gobierno de Aznar y con el gobierno de Rodríguez Zapatero, y no digamos ya con el señor Rajoy, al que mejor ni mentar. Pero bien, quería daros este dato para que no perdamos de vista la realidad de la situación. Voy a ir terminando, pero voy a hacerlo simplemente diciéndoos que se plantea muchas cosas en torno a esto, como habéis podido ver, pero para concluir, ¿cuáles serían las consecuencias o cuál es el panorama que se abre en el marco jurídico normativo laboral de este país a raíz de la sentencia del 14 de septiembre de este año 2016 a la que me estoy refiriendo en este vídeo? Pues mirad, se abren muchas conjeturas.
se habla de la posibilidad de que lo que abre la puerta a esta sentencia es a una modificación normativa tendente a implantar lo que los naranjitos, los señores de Ciudadanos del señor Rivera, dicen que es lo que ellos han preconizado siempre, que es el contrato único. Teniendo en cuenta que son el brazo derecho del IBEX 35, parece evidente que al IBEX 35 le interesa mucho la implantación de un contrato único, tema que abordaremos en próximos vídeos. Se abre también otra expectativa obvia, y es que va a haber un aumento de la litigiosidad salvaje. Es decir, va a haber muchísima gente que va a reclamar ante los tribunales de justicia que se tenga en cuenta a la hora de interponer una demanda, que se tenga en cuenta por parte de ese juez o tribunal la sentencia a la que nos estamos refiriendo, dictada el pasado martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero es que hay más cosas. En el panorama se abren también otras cuestiones, y estas cuestiones que se abren, tendríamos por ejemplo, el tema, de la retroactividad. Ya me he referido a él antes, es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque hay mucha gente que va a considerar que efectivamente, estando dentro del periodo natural de un año, tendría derecho a exigir que se le compensase a efectos de indemnización por el despido o extinción del contrato de trabajo que le ligó con la empresa que finalmente dio por extinguida la relación laboral. En fin, muchas cosas. Es verdad que se abre un campo de expectativas importante, es verdad que suena bien, es verdad que parece que el trabajador podría tener una mayor protección si todo esto se aplicara debidamente, pero cuidado porque todo esto se tiene que traducir en una norma. Y eso va a depender de quien tenga la mayoría en el Parlamento. Eso va a depender en gran medida del gobierno de turno y del resultado de las más que presumibles terceras elecciones que tendrán lugar este mes de diciembre. Y eso suponiendo que no haya unas cuartas o quintas, porque esto parece la historia interminable. Pero bien, dicho lo cual, yo creo que queda analizado brevemente el contenido y la trascendencia de esta sentencia, y yo por ahora no tengo ya mucho más que decir, simplemente que, aquí estamos. Si queréis hacer llegar alguna duda que yo honestamente pueda responderos, no tendré ningún inconveniente, y sobre todo, pues sabed una vez más que aquí continuamos en este canal, que podéis suscribiros si lo deseáis, y ya para concluir, desearos como siempre salud y libertad para todos y para todas. Muchas gracias y hasta muy pronto.